sabemos, se va a Londres a vivir una temporada y luego viene, ¿no?, ya con los contactos en Londres, con los contactos en Nueva York, antes de la campaña presidencial. Él pasa por Nueva York y se entrevista con los banqueros neoyorquinos. Él prácticamente les dice que él va a ser el próximo presidente del Perú y que las puertas del Perú iban a estar abiertas a la inversión norteamericana. Era la hora de los Estados Unidos, había terminado la Primera Guerra Mundial, ¿me entienden? Y Estados Unidos tenía intereses muy fuertes en América Latina. Leguía viene, se instala en el gobierno y da un giro a la política. ¿En qué es el giro a la política? Los civilistas tenían una visión muy decimonónica del Estado. El Estado debía ser pequeño, barato, pasivo, no intervenir en la economía. El Estado lo único que tenía que hacer era garantizar el orden para que se establezca el progreso, pero el progreso material debía estar en manos de la empresa privada, no del Estado. Entonces él da la vuelta de timón. Es el Estado el que tiene que ser el principal impulsor del desarrollo económico. No solamente creciendo en tamaño, porque las funciones del Estado se iban a multiplicar, por lo tanto, más oficinas, más burocracia, más personal, sino que el Estado debía construir, ¿me entienden?, obras públicas. Y al Estado convertirse en constructor genera directa e indirectamente muchos puestos de trabajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, la actividad privada va a seguir siendo importante, pero ahora el Estado tiene que introducirse en el desarrollo, involucrarse directamente en el desarrollo económico. El Estado debe irrigar, el Estado debe urbanizar, el Estado debe construir, ¿ya? Y en los 11 años que gobierna Leguía, ¿ya?, la actividad constructora en el país es impresionante, ¿ya? Miren, yo les voy a confesar algo. Cada vez que leo sobre Leguía, ¿no?, descubro una serie de obras públicas impresionantes a nivel nacional, ¿ya? Ahora, ¿cómo empatamos esta historia con Lima? Lima también había quedado rezagada, pues, como ciudad, frente a sus pares latinoamericanas. A Lima también había que darle un empuje. Y qué mejor ocasión que aprovechar las celebraciones del centenario de la independencia. Tanto en 1921 como el centenario de Ayacucho en 1924. Pero ojo, me he dado el trabajo de ver las obras que se hicieron para Lima, ¿no?, por el centenario. Y viendo las fechas de construcción y de inauguración, ¿ya?, miren, prácticamente hasta 1926 o 27 se inauguraban obras en Lima, teniendo como pretexto el centenario. O sea que los limeños vivieron casi toda la patria nueva con la resaca del centenario de la independencia. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, yo quería hacerles esta breve introducción para, a partir de algunas imágenes, contar un poco la historia de Lima durante el centenario. Esa es una fotografía de Leguía de 1924, cuando está inaugurando el golf en San Isidro, ¿ya? Bueno, el gran acontecimiento de 1921 se dio el viernes 27 de julio. Ese día fue la inauguración de la Plaza San Martín. Esta fue la obra emblemática del centenario del año 21. Hasta 1920, como todos nosotros sabemos, la principal plaza de la ciudad era la Plaza de Armas. Yo le sigo llamando Plaza de Armas, ¿ya?
Pero la Plaza de Armas, pues, tenía un resabio virreinal, colonial. La gente la seguía llamando Plaza de Armas, como en la época del virreinato. Inútiles fueron los esfuerzos de San Martín por cambiarle de nombre, porque San Martín quiso ponerle Plaza de la Independencia, no pegó el nombre, la gente la siguió llamando así, pero Lima necesitaba otra gran plaza, pero una plaza republicana, ¿me entienden? Es decir, una plaza que hiciera homenaje a los 100 años de la República. ¿Y qué mejor pretexto que hacer una plaza con el monumento a San Martín? Tantas veces postergado también, ojo, porque desde el siglo XIX hubo muchos proyectos por construirle un monumento a San Martín, incluso desde Torre Tagle. Ya Torre Tagle había expedido un decreto para hacerle un monumento a San Martín. Hablando de la historia que pudo ser y no fue, el primer monumento a San Martín hubiera estado ubicado en la plazuela del Teatro, ya en el Jirón Huancavelica, pero fue un proyecto que nunca se hizo. A principios del siglo XX obsequiaron un monumento a San Martín que estuvo por donde ahora está el monumento a Grau. Cuando inauguraron este monumento, ese lo trasladaron a Barranco, ¿me entienden? ¿Ya? Pero este fue el acontecimiento central de 1921, porque la celebración de 1921 tenía que ser netamente sanmartiniana. ¿Se dan cuenta? A diferencia de la del 24, que fue más bolivariana. ¿Me entienden? Ahora, un poco para hacer el contrapeso, ustedes saben pues que cuando se construyó la Plaza San Martín, se tuvieron pues que demoler una serie de edificios, incluso gran parte de un convento, el convento de la Encarnación, ¿ya? Donde había estado antes pues el hospital de San Juan de Dios, que luego fue convertido en una estación de tren. Incluso si ustedes van a la Plaza San Martín tiene como una hendidura, ¿ya? ¿Y por qué? Porque ahí había el tornamesa que le daba la vuelta a la locomotora para que luego se vaya al Callao, ¿me entienden? Entonces no se rectificó, digamos, el piso y quedó la hendidura de esta tornamesa, ¿no? Prácticamente los únicos edificios que existían en esa zona antes de la inauguración de la plaza era el edificio Iacoletti y el Teatro Colón, ¿no? Ahora, en el año 24, y aquí me voy a ir un ratito al año 24, en el año 24 se inauguró el Hotel Bolívar. ¿Por qué se inauguró el Hotel Bolívar? Que se iba a llamar Ayacucho, pero luego fue cambiado a Bolívar porque hay una anécdota, pues, ¿no? Que le dijeron a Leguía que Ayacucho significaba pues Rincón de los Muertos, ¿no? Y cómo ponerle un hotel Rincón de los Muertos, ¿no? Entonces le pusieron Hotel Bolívar un poco para hacer el contrapeso a San Martín, porque además ya se estaba construyendo el Cine San Martín por el arquitecto Jarterré. ¿Por qué les pongo el Hotel Bolívar? Hay una cuestión. Hasta 1921, Lima no tenía un hotel. Claro, había varios hoteles, pero no tenía ningún hotel de categoría. Y eso se vio, se hizo evidente cuando en el año 21 Leguía invita a una serie de embajadas para las celebraciones del centenario. Entonces venían gente de primerísimo nivel y no había dónde alojarlas. No había un hotel de categoría. Por eso es que el gobierno, ¿no?, hace contratos con familias para que reciban a las embajadas. El otro día, por ejemplo, estuve en la Casa Dubois, o también llamada Casa de Piedra, en el Jirón de la Unión. Allí, por ejemplo, se alojó la Embajada del Vaticano. El nuncio apostólico que vino para la celebración estuvieron alojados aquí. O, por ejemplo, recuerden en 1906 cuando vino Roque Sáenz Peña, también tuvo que ser alojado en una casa. No había hoteles de categoría. Entonces, con la experiencia del año 21, ¿no? Para las celebraciones del centenario de Ayacucho, Lima tenía que contar con un hotel como las grandes capitales del mundo.
En ese contexto es que se construye el Hotel Bolívar, ¿no? Que Leguía se lo encarga a la familia Vice, ¿no? Un hotel, bueno, todos conocemos el Hotel Bolívar, pero simplemente quería contarles esa coyuntura. La celebración del 24 tuvo un carácter netamente bolivariano. El Panteón de los Próceres antes había sido una iglesia, la iglesia de San Carlos, la iglesia del Convictorio de San Carlos, donde antes funcionaba el noviciado jesuita. Cuando los jesuitas fueron expulsados en 1767, sus colegios fueron reunidos en el Convictorio Carolino. Esa era la iglesia del Convictorio de San Carlos. ¿Qué se hizo con esa iglesia? Esa iglesia se desacralizó para convertirla en un panteón de la patria. ¿Me entienden? ¿Ya? Que es el Panteón de los Próceres, o sea, un altar de la patria. Entonces, Leguía llamó arquitectos, o bueno, yo creo que en Lima los arquitectos nunca tuvieron tanto trabajo como en esa época, ¿ya? Es más, los alumnos de Bellas Artes participaban en todas las remodelaciones que hacía el gobierno. Yo he leído cómo, por ejemplo, los alumnos de Bellas Artes ayudaron a remodelar el Palacio Torre Tagle, porque el Palacio Torre Tagle tenía que estar listo para el año 21. El gobierno se lo había comprado a la familia Ortiz de Ceballos en el año 18. Se pensó hacer un museo del virreinato. Luego funcionó ahí el Ministerio de Marina, creo. Pero luego se vio que lo más apropiado era instalar la Cancillería en Torre Tagle. Y Alberto Salomón fue el que se encargó de dirigir las obras de remodelación. Porque parte de las actividades, ¿no?, por el centenario se hicieron en Torre Tagle, ¿no? Y acuérdense pues que el palacio se incendió, por eso ya es otra historia, ¿no? Entonces, este templo, reinaugurado como altar de la patria, fue el 9 de diciembre de 1924. Ese día, Leguía hizo su discurso, por supuesto, pero el discurso de orden lo dio un sacerdote colombiano, Miguel María Carrasquilla, un estupendo hombre de letras también, ¿no? Muy importante en Colombia. Él vino presidiendo la comitiva colombiana y él dio el discurso de inauguración, un discurso que está reproducido en los diarios de la época, una pieza oratoria extraordinaria. ¿Por qué? Porque al primero que enterraron ahí, entre comillas, fue a Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar. Simón Rodríguez, como todos ustedes saben, murió casi en el olvido en un pueblito del desierto de Sechura, en Amotape. Ahí estaba enterrado, en la iglesia de Amotape. Entonces Leguía ordena que su cuerpo sea trasladado. Es extraordinario el relato del viaje de Simón Rodríguez desde Amotape hasta Paita, de Paita al Callao, cómo es recibido en el Callao con honores de jefe de Estado. Luego el cuerpo de Simón Rodríguez es traído por el ferrocarril y hay otro desfile procesional desde Desamparados hasta... alucinante el relato, ¿ya? Además hay una cosa, lo que quería hacer Leguía era enterrar ahí no solamente al maestro de Bolívar, sino también demostrar que la independencia no había sido obra solo de los militares, que la independencia también era un triunfo en la enseñanza, en la educación, en la pedagogía. Y allí se centró el discurso de Carrasquilla, al pedagogo de la independencia, al maestro de Bolívar, al que formó humanísticamente Bolívar. Ellos también